Vayan copiando, jóvenes, pasen, pasen. Pasen, pasen. Ya, acomódense de una vez, vamos a empezar la clase de hoy. A ver, vayan viendo la figura, a ver qué ácido, qué nombre tiene, a ver, falta completar. ¿Conocen alguno de ellos? ¿Uno? ¿Qué? A ver, vamos a empezar. Juancito, cierra la puerta, por favor. Son muchos. Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar el tema de hoy sobre ácidos, función ácidos. Es una continuación del tema de nomenclatura, ¿correcto? La clase pasada habíamos hablado sobre los óxidos y también una parte de los hidróxidos. Vamos a continuar entonces desarrollando funciones inorgánicas. En esta oportunidad vamos a ver la función ácidos. Acá, por ejemplo, jóvenes, tenemos tres ácidos. El primero, jóvenes, viene a ser el ácido, el ácido nítrico. El segundo es el ácido fosfórico, correcto, ácido fosfórico. ¿No? Y tenemos el último, el cloruro de hidrógeno, que al disolverlo en agua recibe el nombre de ácido clorhídrico y tiene como nombre también ácido muriático, correcto. Bien, por ejemplo, jóvenes, analizando la fórmula de esos tres ácidos, lo que se observa en la estructura, en su fórmula, es la presencia de hidrógeno, correcto. Puede haber 1, 2, 3 o más hidrógenos. Todos los ácidos se caracterizan justamente porque en su fórmula química está presente el átomo de hidrógeno, correcto. Ese átomo de hidrógeno es su grupo funcional. Y el grupo funcional determina las propiedades químicas de una sustancia. Por ejemplo, los hidróxidos, ¿qué grupo funcional tienen? El OH, llamado ion hidróxido. Las propiedades de los hidróxidos va a depender del grupo hidróxido, el OH. Y los ácidos tienen también propiedades muy distintas a los hidróxidos. Las propiedades de un ácido va a depender del hidrógeno, que se llama ion hidrógeno o protón, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces aquí tenemos tres ácidos en el cual, jóvenes, está presente el átomo de hidrógeno. Puede haber uno o más átomos de hidrógeno. Bien, ¿qué características presentan los ácidos en general? ¿No es cierto? En general. Los ácidos en medio acuoso se ionizan liberando iones hidrógeno. A este ion hidrógeno también se le conoce con el nombre de protón. ¿Correcto? Protón. Ahora, ¿por qué decimos se ionizan? Porque en todos los ácidos el hidrógeno, jóvenes, está unido a otro elemento químico. Normalmente puede ser oxígeno. Por ejemplo, acá hidrógeno va unido al oxígeno, acá también, pero acá va unido al cloro. Ahora, cuando se mezcla en agua, el enlace hidrógeno-oxígeno se rompe. Pero se rompe ¿por qué lado? Por el lado del hidrógeno. ¿Por qué por ese lado? Claro, el oxígeno es más electronegativo, tiene mayor fuerza para jalar electrones. Entonces, jóvenes, cuando se mezcla en agua, el enlace hidrógeno-oxígeno se rompe, porque este es un enlace altamente polar. Entonces, jóvenes, el oxígeno se lleva su electrón del hidrógeno. Este hidrógeno queda libre en forma de hidrógeno positivo y el resto queda como anión. A este hidrógeno, ¿no?, se le llama ion hidrógeno. Es el grupo funcional de todos los ácidos. Pero como se rompe, es producido por la ruptura del enlace, entonces se dice que es una ionización. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, si disolvemos cualquiera de estos ácidos, nítrico, fosfórico, el clorhidrógeno, entonces, jóvenes, se va a romper el enlace hidrógeno-cloro. En este caso, jóvenes, el cloruro hidrógeno en el agua, jóvenes, libera ion hidrógeno y también libera cloro menos 1. ¿Correcto? Así es. Ahora, este hidrógeno, jóvenes, llamado protón o ion hidrógeno, es su grupo funcional. Es su grupo funcional. Entonces, jóvenes, se dice, los ácidos en general, en solución acuosa, liberan iones hidrógeno. ¿Ya? Es la característica de todos los ácidos.
Ahora, la cantidad de iones hidrógeno liberados por un ácido, eso va a depender de la naturaleza del ácido. Hay ácidos que liberan una gran cantidad de iones, una elevada concentración de iones. Son los ácidos fuertes. Pero hay ácidos que liberan una pequeña cantidad de iones hidrógeno. Entonces, jóvenes, el grado de acidez va a depender de la concentración de ion hidrógeno liberado por el ácido. Los ácidos que liberan una gran concentración de ion hidrógeno es el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, por ejemplo. En cambio, el ácido fosfórico libera una pequeña cantidad de ion hidrógeno. De ahí entonces que hay ácidos que son muy peligrosos. Claro, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico no se pueden consumir, ¿no? En cambio hay ácidos que sí se pueden consumir. Y de hecho, jóvenes, consumimos ácidos, ¿eh? ¿Qué ácido consumimos? A ver. ¿Algún ácido que sepan que se consume? El ácido carbónico, claro, se encuentra, jóvenes, en el agua potable, en las gaseosas también. El ácido cítrico, ¿no? Del limón, la naranja, por ejemplo. Así es. El ácido acético que está en el vinagre también se consume, pues, ¿no es cierto? En la preparación de una ensalada, para aderezar alguna comida, por ejemplo. Pero no podemos consumir ácidos como nítrico, sulfúrico, porque esos ácidos producen una alta concentración de iones hidrógeno. Entonces, jóvenes, las propiedades de un ácido va a depender ¿de quién? Del ion hidrógeno. Entonces, el grupo funcional, el ion hidrógeno, jóvenes, define las propiedades. ¿Correcto? Define las propiedades. Así, jóvenes. Muy bien. Los ácidos se dice que son sustancias corrosivas. ¿Por qué se dice que son sustancias corrosivas? Porque son capaces de oxidar, degradar, deteriorar cuerpos materiales. Los ácidos, jóvenes, pueden disolver metales. Disuelve al aluminio, al zinc, al hierro, al cobalto. Puede disolver al carbonato. Carbonato de calcio, carbonato de magnesio, que se encuentra, jóvenes, en el mármol, en la piedra caliza. Así es. Una gotita de ácido concentrado en la piel puede provocar una quemadura muy intensa, una irritación muy fuerte, ¿no? Entonces los ácidos, jóvenes, son peligrosos, son corrosivos, dañan la materia. Y eso en la vida diaria nosotros lo hemos experimentado alguna vez, ¿eh? Por ejemplo, jóvenes, hemos comido frutas, por ejemplo, naranjas, mandarinas. Hay algunas naranjas que son bien ácidas también, agrias, ¿no es cierto? Cuando usted, por ejemplo, come 2, 3, 4 naranjas, por decir, se le antoja un día, ¿no es cierto? ¿Qué siente en los bordes de los labios? Ardor, ¿sí o no? Irritación. ¿Y eso por qué? Porque el ácido ya atacó la primera capa de la piel. Así es, ya ataca la primera capa de la piel. Y eso que el ácido cítrico de la naranja no es un ácido muy fuerte, pero en contacto con la piel continuamente, jóvenes, lo va deteriorando, lo va resecando. Claro, consumir demasiado ácido o frecuentemente, ¿no es cierto?, es dañino también. Y ahí entonces que hay que tener cuidado bastante en consumir gaseosas. Las gaseosas contienen ácido fosfórico, ácido carbónico. Así es, jóvenes. Muy bien. Tipo de ácidos. Tenemos dos tipos principalmente: hidruros ácidos y los oxácidos. Por ejemplo, jóvenes, en estos tres ejemplos vemos acá el ácido nítrico, fosfórico, que tienen hidrógeno, oxígeno y otro elemento central. Aquellos ácidos que contienen oxígeno y está formado por tres elementos se llaman oxácidos. Entonces, jóvenes, el ácido nítrico es un oxácido. ¿Correcto? El ácido fosfórico es un oxácido también. En cambio, jóvenes, este ácido no tiene oxígeno, solamente está formado por dos elementos. A él se le llama hidruro ácido. ¿Correcto? Hidruro ácido. Entonces, jóvenes, existen básicamente, jóvenes, dos tipos de ácidos. Y uno lo puede distinguir fácilmente, ¿sí o no? ¿Cómo lo diferencia? ¿Cómo lo distingues? Por el oxígeno, simplemente es por el oxígeno. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes.
Vamos a ver entonces por acá los hidruros ácidos, que también se llaman hidrácidos, ¿correcto? Cuando están disueltos en agua. Bien, los hidruros ácidos son compuestos binarios, como estamos viendo acá el cloruro de hidrógeno. ¿Ya? Se obtienen al combinar, jóvenes, el gas hidrógeno con un elemento del grupo 6A o del grupo 7A. Así es, jóvenes. ¿Qué elementos forman el grupo 6A? El oxígeno, azufre, selenio, teluro. Pero el oxígeno con el hidrógeno forma agua, jóvenes. Por lo tanto, al agua no lo vamos a considerar como hidruro ácido. Pero así con el azufre, con selenio. Entonces en el grupo 6A, azufre, selenio y teluro. ¿Correcto? El grupo 7A, ¿quién lo forma? Flúor, cloro, bromo, yodo. También está el astato, pero el astato es un elemento radiactivo, no se considera tampoco. Entonces, jóvenes, para formar un hidruro ácido se combina hidrógeno con estos 7 elementos. O sea que son 7 hidruros ácidos. ¿Sí? Solamente son 7. Ahora, de los más importantes, ¿no es cierto?, son 2 o 3 por ahí. Ahora, ¿cómo es la fórmula de un hidruro ácido con el grupo 6? La fórmula, jóvenes, es la siguiente. Con el grupo 6, la fórmula lleva 2 hidrógenos y un elemento del grupo 6. Azufre, selenio o teluro. La fórmula con el grupo 7A lleva un hidrógeno y un elemento del grupo 7. Puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Así. Directo con la fórmula. Profesor, ¿pero de dónde sale esa formulita? Ya, veamos. El grupo 6. Azufre, selenio, teluro. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 6 electrones de valencia. Por lo tanto, jóvenes, voy a colocar acá los 6 electrones de valencia. Van 4, colocamos en parejita, 5 y 6. Para completar su octeto, ¿cuánto le falta? Claro, o sea que aquí viene un hidrógeno, forma enlace simple, viene un hidrógeno, forma enlace simple. O sea, para completar su octeto necesita enlazarse con 2 hidrógenos. Y ahí entonces que su fórmula tendrá 2 hidrógenos. Y con el grupo 7, similar, pues sí o no. Claro, porque el grupo 7, ¿cuántos electrones tiene? 7 electrones de valencia. Para completar su octeto necesita un electrón. Por eso que necesariamente necesita solamente un hidrógeno. Por eso que la fórmula es un hidrógeno y un elemento del grupo 7A. Así es. Bien, a temperatura ambiental 20-25 grados, los hidruros ácidos, jóvenes, se encuentran en estado gaseoso. Son gases. Aquí, jóvenes, habrá que colocar G de gas. Son sustancias gaseosas. Y aquí está un ejemplo. Entonces, los hidruros ácidos son compuestos binarios, ¿no?, formado por combinación de hidrógeno con un elemento del grupo 6A o 7A. Así es. Muy bien, vamos a ver entonces ejemplo. Del grupo 6. El hidruro más conocido, jóvenes, del grupo 6 es con el azufre. Entonces, jóvenes, su fórmula, ¿cómo será? 2 hidrógenos y un azufre. Así. A temperatura ambiental es un gas. ¿Correcto? Muy bien. Con el grupo 7, el más conocido, es con el cloro, jóvenes. ¿La fórmula cómo será entonces? Un hidrógeno, un cloro. Y a temperatura ambiental es un gas. ¿Y ahora qué nombre tiene? Bien. Para nombrar, jóvenes, hidruros ácidos en fase gaseosa, se nombra, jóvenes, primero al elemento del grupo 6 o grupo 7. El azufre, jóvenes, en latín se llama sulfuro. Su nombre, jóvenes, debe terminar en uro. Entonces, jóvenes, el nombre será sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Así es. Con el selenio, ¿cómo sería? Selenuro de hidrógeno. Con el teluro, telururo de hidrógeno. Así.
Lo mismo. ¿Bien? ¿A él cómo lo llamaríamos? Cloruro, claro, cloruro de hidrógeno. Así. Con el flúor sería fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. El nombre, jóvenes, entonces, del elemento debe terminar en uro. Y luego se añade, jóvenes, se complementa el nombre con la palabra de hidrógeno. Así, jóvenes. Ahora, los hidruros ácidos, o mejor dicho, todos los ácidos, jóvenes, son sustancias polares, a todos. Por lo tanto, jóvenes, son solubles en agua, se mezclan en agua, se ionizan liberando iones hidrógeno. Cuando está disuelto en agua, jóvenes, hay que representarlo de esa manera. La fórmula es la misma, pero para indicar que está en medio acuoso, colocamos aquí, entre paréntesis, AC. ¿Qué significa eso? Disuelto en agua, medio acuoso. Eso ya es una mezcla, ¿ya? Pero esto no es una mezcla, ¿sí? Es puro. Acá está mezclado con agua. Cuando está mezclado con agua, jóvenes, ya el nombre cambia. Se antepone, jóvenes, primero la palabra ácido. Así es. Y el nombre del elemento debe terminar en hídrico. O sea, sería sulfhídrico. Sulfhídrico. Así. Bien, igualmente acá, ¿no? Mezclado en agua, colocamos AC. Su nombre, jóvenes, será ácido. El nombre del cloro terminado en hídrico. Clorhídrico. Así es. Y ese sufijo hídrico, ¿qué significaría, jóvenes? ¿Qué idea te da el sufijo hídrico? Claro, pues disuelto en agua, ¿sí o no? Así es. El prefijo o el sufijo hídrico significa, jóvenes, que el ácido está mezclado en agua. Y así, jóvenes, para otros hidruros, ¿no? Si fuera, jóvenes, con el selenio, ácido selenídrico. Con el teluro, ácido telurídrico. Con el flúor, ácido fluorídrico. Ácido bromídrico, ácido iodídrico. Suficiente con esos dos ejemplos. ¿Sí o no? Muy bien. Continuamos. El otro grupo de ácidos, los oxácidos. Los oxácidos. También, jóvenes, se dice oxoácidos. Es lo mismo, jóvenes. Ácidos, oxácidos, oxoácidos. Es lo mismo. Bueno, el nombre, jóvenes, el prefijo ox, ¿qué significa? Oxígeno. Son ácidos que contienen oxígeno. La fórmula general, jóvenes, de un oxácido es el siguiente. Hidrógeno y oxígeno, jóvenes, se colocan a los extremos, derecha e izquierda, y al medio, jóvenes, va un átomo central. Generalmente es un elemento no metálico. La fórmula puede contener, jóvenes, 1, 2, 3 hidrógenos, y también puede haber 1, 2 o más oxígenos. Y por lo general, el átomo central es uno solamente. Esa es la fórmula general de un oxácido. Y aquí lo estamos viendo. Bien. Los oxácidos, podemos decir, son compuestos ternarios. Son compuestos ternarios. ¿Qué significa eso? Claro, está hecho de 3 elementos químicos. Hidrógeno, oxígeno y un elemento no metálico, no generalmente. Se obtiene, jóvenes, por combinación de un anhidrido con agua. A los anhidridos, jóvenes, ¿con qué otro nombre se conoce? ¿Óxido qué? Óxido ácido. Óxido no metálico. ¿Correcto? Pues, al hacer reaccionar un óxido no metálico, anhidrido más agua, se obtiene un oxácido. Por ejemplo, jóvenes, veamos a ver aquí. Este anhidrido. ¿Cómo se llama ese anhidrido? Ya hemos visto la clase pasada, ¿ya? A ver. Señorita, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el nombre? En nomenclatura clásica. Porque en nomenclatura sistemática es fácil, ¿sí o no? Pentóxido de dinitrógeno. Pero en la nomenclatura clásica, antigua, tradicional, ¿ah? ¿Qué estado de oxidación tiene el nitrógeno ahí? ¿Con qué estado de oxidación trabaja el nitrógeno? 5,5. Claro, acá, jóvenes, el nitrógeno utiliza estado de oxidación más 5.
Cuando el nitrógeno forma anhidridos, puede utilizar dos estados de oxidación, +3 y +5. Como está utilizando el mayor, su nombre debe terminar en ico. Entonces se dice anhidrido nítrico. Este es el anhidrido nítrico. Así. Cuando reacciona con agua, jóvenes, se convierte en un oxácido. Así es. Generalmente, jóvenes, para formar un oxácido, generalmente, no siempre, jóvenes, se va a combinar un anhidrido con una molécula de agua. No siempre, pero generalmente se hace así. Entonces, jóvenes, ¿cómo será la fórmula del ácido? Bueno, sumamos acá 2 hidrógenos, 2 nitrógenos, 5 y 1, 6 oxígenos. Simplificamos, jóvenes. ¿Cómo quedaría la formulita? Un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. Ahora, en este compuesto, el nitrógeno, jóvenes, sigue utilizando su estado de oxidación +5, ya que el oxígeno es -2, por 3 sería -6, el hidrógeno es +1. Como la suma tiene que ser 0, el nitrógeno utiliza esta oxidación +5. O sea que en la reacción, fíjate, ¿qué pasa con su estado de oxidación? Se mantiene. Por lo tanto, ¿su nombre cambiará? No va a cambiar. Entonces, ¿cómo se llamaría? Ácido nítrico. Así es, jóvenes. Entonces, este compuesto es el ácido nítrico. ¿Correcto? Así es. Entonces, jóvenes, cuando tú quieres formar un oxácido, tienes que utilizar un anhidrido. Pero el nombre se mantiene. ¿Por qué? Porque su estado de oxidación sigue siendo el mismo. Entonces, si tú utilizas acá el anhidrido sulfuroso, ¿qué se va a obtener? Ácido sulfuroso. Si utilizas acá el anhidrido carbonoso, se obtendrá ácido carbonoso. Anhidrido carbónico formará ácido carbónico. Así es, jóvenes. Porque en la reacción el estado de oxidación se mantiene, jóvenes. Así es. Así que ahora vayan copiando.